Antes de firmar. De Belaya de Stentol, pero Bien. debería escuchar lo que ella escribió. Marido firmó el divorcio con desprecio, hasta que el juez leyó la carta que su esposa guardó años. Laura esperaba frente a la mesa del comedor, mirando las velas que se consumían lentamente. Las llamas temblaban con cada suspiro que ella dejaba escapar. El reloj marcaba las 11 de la noche. La cena que había preparado con tanto amor ya estaba fría. El vino permanecía intacto en las copas. Ella había ensayado una sonrisa toda la tarde, imaginando el momento en que Ricardo cruzaría la puerta, la besaría y celebrarían juntos su primer aniversario de bodas. Pero cuando finalmente escuchó la llave girando en la cerradura, supo que algo había cambiado para siempre. Ricardo entró oliendo a whisky y cansancio, con la corbata floja y los ojos distantes. Ni siquiera la miró, solo murmuró algo sobre una reunión importante mientras dejaba caer su saco sobre el sofá. Laura sintió como algo se quebraba dentro de su pecho, pero sonrió de todos modos. Esa noche, mientras Ricardo roncaba en la cama sin siquiera haberle dado un beso de buenas noches, ella se sentó en la cocina y escribió una carta que guardaría en secreto durante años, sin imaginar que algún día esas palabras tendrían más poder que cualquier documento legal. Pero para entender cómo llegaron a ese punto, hay que regresar al principio, al día en que todo era perfecto. Antes de que sigas escuchando esta historia, queremos saber desde dónde nos estás viendo. ¿Estás en México, Estados Unidos, España o tal vez en otro rincón del mundo? Escríbenos en los comentarios desde qué país o ciudad nos acompañas. Nos encanta leer sus mensajes y saber que nuestras historias llegan a tantos corazones. Ahora sí, continuemos. Laura Quiñones no planeaba enamorarse ese día. Había ido a la Feria Automotriz de San Diego solo porque su amiga Mónica insistió. Mónica quería ver los autos deportivos nuevos y necesitaba compañía. Laura accedió de mala gana. Ella prefería pasar sus sábados en la biblioteca o en alguna cafetería leyendo novelas clásicas. No era el tipo de mujer que se emocionaba con motores y velocidad, pero el destino tiene formas curiosas de cambiar el rumbo de las vidas. Caminaban entre los stands cuando Laura vio a Ricardo Beltrán por primera vez. Él estaba parado junto a un auto convertible rojo, hablando con un cliente. Vestía una camisa azul claro que resaltaba su piel bronceada y su sonrisa era de esas que inspiraban confianza inmediata. No era guapo en el sentido convencional, pero había algo en su forma de moverse, en su seguridad natural que atrapaba la atención. Cuando sus miradas se cruzaron, algo sucedió. Fue como si el ruido de la feria desapareciera por un instante. Ricardo se disculpó con el cliente y caminó directo hacia ella. «Hola, soy Ricardo. ¿Te gustan los autos o solo estás acompañando a alguien?», preguntó con una sonrisa traviesa. Laura sintió cómo sus mejillas se sonrojaban. «Estoy acompañando a mi amiga», confesó con honestidad. «La verdad es que no sé mucho de autos». Ricardo soltó una carcajada genuina. «Perfecto, entonces no intentaré venderte nada. ¿Te gustaría un café? Hay una cafetería aquí cerca y prometo no hablar de motores». Ella aceptó sin pensarlo mucho. Mónica le guiñó un ojo y le dijo que no se preocupara, que ella seguiría viendo los autos sola. Laura y Ricardo caminaron hacia la cafetería, y lo que iba a ser una conversación breve se convirtió en horas de plática. Hablaron de todo. Ella le contó que era profesora de literatura en una escuela pública, que amaba a García Márquez y a Octavio Paz, que su sueño era escribir algún día su propia novela. Él le habló de cómo había empezado desde abajo en el mundo automotriz, lavando autos a los 17 años, y cómo había escalado hasta convertirse en vendedor estrella. Ricardo era ambicioso, pragmático, pero en ese momento todavía sabía reír sin calcular cada palabra. Cuando el sol comenzó a ocultarse, Laura se dio cuenta de que no quería que esa tarde terminara. Ricardo tampoco.
Antes de despedirse, él le pidió su número de teléfono y le prometió que la llamaría. Y cumplió. La llamó esa misma noche, y la noche siguiente, y la otra también. Los siguientes meses fueron un torbellino de emociones. Ricardo la llevaba a cenar a restaurantes junto al mar, la esperaba afuera de la escuela con flores, le enviaba mensajes cursis que la hacían sonreír en medio de sus clases. Laura se sentía viva de una manera que nunca antes había experimentado. Sus amigas le decían que tenía esa mirada de mujer enamorada, y tenían razón, estaba locamente enamorada. Ricardo también parecía estarlo. Le decía que era la mujer más inteligente que había conocido, que admiraba su sensibilidad, su forma de ver el mundo. Le confesó que nunca había sentido algo así por nadie. Laura creyó cada palabra, y cuando él se arrodilló frente a ella, en la misma playa donde habían tenido su primera cita formal, con un anillo sencillo pero hermoso, ella dijo que sí, sin dudar. Se casaron un año después de conocerse. La ceremonia fue íntima, solo familiares cercanos y amigos. Laura usó un vestido blanco de encaje que había pertenecido a su abuela. Caminó por la arena hacia Ricardo, quien la esperaba con los ojos brillantes. Cuando ella llegó a su lado, él no pudo contener las lágrimas. La besó con tanta ternura que Laura supo que había tomado la decisión correcta. Este hombre la amaba, y ella lo amaba con cada fibra de su ser. Los primeros meses de matrimonio fueron perfectos. Vivían en un departamento pequeño pero acogedor cerca de la playa. Ricardo llegaba temprano a casa, a veces con flores, otras veces con algún postre que compraba en el camino. Cocinaban juntos los fines de semana, bailaban en la sala aunque no hubiera música, se quedaban despiertos hasta tarde hablando de sus sueños. Laura sentía que había encontrado a su compañero de vida, a ese hombre con el que podría envejecer. Ricardo también parecía feliz. Le contaba anécdotas de su trabajo, le pedía consejos, la abrazaba por la espalda mientras ella lavaba los platos. Se reían juntos de cosas tontas, veían películas viejas en el sofá, envueltos en una cobija, comiendo palomitas. Laura pensaba que así sería su vida para siempre. No pedía mucho, solo quería esos momentos simples, esa conexión genuina, ese amor que se siente en los detalles pequeños. Pero conforme pasaban los meses, algo empezó a cambiar. Fue sutil al principio. Ricardo comenzó a llegar un poco más tarde del trabajo. Las cenas juntos se volvieron menos frecuentes. Las conversaciones largas se convirtieron en intercambios breves sobre cosas cotidianas. Laura lo notaba, pero se decía a sí misma que era normal. Él estaba trabajando duro, construyendo su carrera. Ella debía ser comprensiva. Y entonces llegó su primer aniversario de bodas. Laura quería que ese día fuera especial. Había planeado todo con semanas de anticipación. Salió temprano de la escuela. Pasó por el supermercado y compró los ingredientes para preparar el platillo favorito de Ricardo: pollo en mole, arroz y frijoles refritos, tal como lo hacía la mamá de él. También compró velas aromáticas, una botella de vino tinto que habían compartido en su primera cita y un pequeño pastel de chocolate. Pasó toda la tarde cocinando, asegurándose de que cada detalle estuviera perfecto. A las 7 de la noche, la mesa estaba lista. Las velas estaban encendidas, los platos servidos, el vino esperando en las copas. Laura se había puesto un vestido que a Ricardo le gustaba, se había maquillado con cuidado y se sentó a esperar. Sabía que él saldría del trabajo alrededor de las 8, así que calculó que llegaría antes de las 8:30, pero las 8:30 llegaron y Ricardo no apareció. Laura le envió un mensaje. No hubo respuesta. Las 9, nada. Las 9:30, llamó, buzón de voz. A las 10, la cera de las velas había comenzado a derretirse sobre el mantel. La comida estaba fría. Laura apagó las velas, cubrió los platos con papel aluminio y se sentó en el sofá abrazando un cojín, tratando de no llorar.
Finalmente, a las 11 de la noche, escuchó la puerta abrirse. Ricardo entró con pasos torpes. Olía a alcohol y a un perfume que no era el de ella. Tenía la corbata floja, la camisa arrugada, los ojos vidriosos. Laura se puso de pie, con el corazón latiendo fuerte. «Ricardo, ¿estás bien?», preguntó con voz temblorosa. Él apenas la miró. «Sí, solo tuve una reunión importante. Ya sabes cómo es esto», respondió con indiferencia mientras dejaba caer su saco sobre el sofá. «Hoy es nuestro aniversario», dijo Laura, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Ricardo se detuvo por un segundo, como si recién recordara. «Ay, perdón, se me pasó por completo. Estuve ocupado todo el día. Ya cenaste, ¿verdad? Yo estoy cansado, me voy a dormir». Y sin decir nada más, caminó hacia la recámara, dejando a Laura parada en medio de la sala, rodeada de velas apagadas y una cena que nadie comería. Ella se quedó ahí por un largo rato, tratando de procesar lo que acababa de pasar. No hubo disculpa real, no hubo explicación, solo indiferencia. Laura sintió como algo dentro de ella se rompía. No era solo la desilusión del momento, era la certeza de que algo había cambiado en su matrimonio, y tenía miedo de que nunca volviera a ser como antes. Entró a la cocina y se sentó frente a la mesa vacía. Tomó una hoja de papel y una pluma, y comenzó a escribir. Escribió con el corazón desgarrado, con las manos temblorosas, con lágrimas cayendo sobre las palabras. Escribió todo lo que sentía, todo lo que no había podido decirle en voz alta. Escribió sobre el amor que todavía sentía, sobre el miedo de perderlo, sobre la esperanza de que algún día él volviera a verla como antes. Cuando terminó, dobló la carta con cuidado, la guardó en un sobre amarillento que encontró en un cajón y lo escondió en el fondo de su armario, debajo de una pila de suéteres viejos. No sabía por qué la guardaba, tal vez porque necesitaba que alguien, aunque fuera ella misma en el futuro, supiera que en ese momento todavía había amor, que ella había intentado, que había esperado. Esa noche, Laura se acostó al lado de Ricardo, quien roncaba profundamente, ajeno a su dolor. Ella lo miraba en la oscuridad, preguntándose si algún día volvería a ser el hombre que se arrodilló en la playa con lágrimas en los ojos, o si ese hombre ya había desaparecido para siempre. Y así comenzó el lento y silencioso derrumbe de un matrimonio que alguna vez fue perfecto. 5 años habían pasado desde aquella noche del aniversario, 5 años en los que Laura había aprendido a sonreír, aunque por dentro se estuviera desmoronando. 5 años en los que había perfeccionado el arte de fingir que todo estaba bien, de decir que sí cuando quería gritar que no, de esperar en silencio mientras su matrimonio se convertía en un cascarón vacío. Ricardo ya no era el hombre que lloraba en el altar. Ahora era el dueño de Beltrán Motors, una empresa automotriz que había crecido hasta tener 3 sucursales en el sur de California. Su nombre aparecía en revistas de negocios locales. Lo invitaban a eventos exclusivos. Tenía secretarias que organizaban su agenda y choferes que lo llevaban a reuniones importantes. Había alcanzado el éxito que siempre había soñado, pero en el proceso había olvidado que tenía una esposa esperándolo en casa. Laura seguía dando clases de literatura en la misma escuela pública. Seguía leyendo a García Márquez y a Cortázar en las noches. Seguía preparando café en las mañanas y dejando la taza de Ricardo sobre la mesa del comedor, aunque sabía que él se iría sin tomarla. Seguía siendo la misma mujer sensible y soñadora que se había enamorado en aquella feria automotriz. Pero ahora había algo diferente en su mirada, una tristeza profunda que ninguna sonrisa podía ocultar por completo. Las cenas juntos se habían vuelto casi inexistentes. Ricardo llegaba tarde, siempre tenía una excusa. Una junta que se alargó, un cliente importante que hubo que atender, un problema en la sucursal de Chula Vista. Laura dejó de esperarlo con la mesa puesta. Ahora cenaba sola frente a la televisión, viendo programas que no le interesaban, solo para no sentir el peso del silencio.
Los fines de semana eran aún peores. Ricardo se la pasaba encerrado en su oficina en casa, respondiendo correos, haciendo llamadas, revisando contratos. Cuando Laura intentaba iniciar una conversación, él levantaba un dedo pidiéndole que esperara, pero ese esperar nunca terminaba. Ella se quedaba parada en la puerta, mirándolo teclear en su laptop, hasta que finalmente se rendía y se iba a la sala. Las noches también habían cambiado. Ya no se abrazaban al dormir. Ricardo se acostaba dándole la espalda, revisando su teléfono hasta quedarse dormido. Laura se quedaba despierta mirando el techo, preguntándose en qué momento exacto habían dejado de ser una pareja para convertirse en dos extraños que compartían la misma cama. Intentó hablar con él varias veces. Le pedía que pasaran tiempo juntos, que salieran a caminar como antes, que conversaran de verdad. Ricardo siempre respondía lo mismo. Estoy construyendo un futuro para los dos, Laura. Esto no va a ser para siempre. Solo necesito que me apoyes un poco más. Y ella quería creerle. Dios, cómo quería creerle. Así que seguía esperando. Seguía siendo paciente. Seguía amándolo en silencio. Pero el silencio también puede ser ruidoso cuando te devora por dentro. Una noche de martes, Laura se despertó a las 2 de la madrugada. Ricardo no estaba en la cama. Escuchó el murmullo de su voz viniendo del baño. Se levantó despacio y caminó por el pasillo. La puerta del baño estaba entreabierta y podía ver la luz encendida. Ricardo hablaba en voz baja, con un tono que ella no reconocía. Un tono suave, casi cariñoso. No te preocupes. Ella está dormida. Sí, yo también. Nos vemos mañana. Cuídate. Laura sintió cómo su corazón se detenía. Se regresó corriendo a la cama y se hizo la dormida. Minutos después, Ricardo entró y se acostó como si nada. Ella apretó los ojos con fuerza, tratando de controlar las lágrimas, tratando de convencerse de que había escuchado mal, de que tenía que haber una explicación lógica, pero las dudas ya estaban plantadas. Los siguientes días, Laura empezó a notar cosas que antes había ignorado. Las llamadas constantes que Ricardo recibía y que siempre contestaba en otra habitación. Los mensajes que leía con una sonrisa que nunca le dedicaba a ella. Las veces que llegaba oliendo a un perfume diferente y decía que había estado en una reunión con clientes. Una tarde, mientras Ricardo se duchaba después de llegar del trabajo, su teléfono vibró sobre la mesa del comedor. Laura lo miró. Sabía que no debía hacerlo, que revisar el teléfono de tu pareja era cruzar una línea, pero la necesidad de saber era más fuerte que su sentido de privacidad. Tomó el teléfono con manos temblorosas y vio el mensaje en la pantalla. Era de alguien llamado Carla. Gracias por la cena de hoy. La pasé increíble. Eres muy diferente cuando estamos solos. Ojalá pudiéramos vernos más seguido. Besos. Laura sintió cómo el mundo se derrumbaba a su alrededor. El piso parecía moverse bajo sus pies. Sus manos temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono. Leyó el mensaje una y otra vez, como si al leerlo de nuevo las palabras fueran a cambiar. Pero no cambiaron. Ahí estaba, la evidencia de que algo estaba pasando, algo que confirmaba todos sus miedos. Escuchó la regadera cerrarse. Ricardo saldría en cualquier momento. Laura dejó el teléfono exactamente donde estaba y caminó hacia la sala. Necesitaba pensar, necesitaba decidir qué hacer, confrontarlo o quedarse callada, pelear por su matrimonio o aceptar que tal vez ya no había nada por qué pelear. Cuando Ricardo salió del baño, Laura estaba sentada en el sofá, con las manos entrelazadas sobre su regazo, mirando hacia la ventana. Ricardo, necesitamos hablar, dijo con voz firme, aunque por dentro estaba temblando. Él la miró con fastidio. Ahora no, Laura. Tengo que revisar unos documentos importantes. Es importante, insistió ella. Ricardo suspiró, como si hablar con su esposa fuera una carga más en su lista de pendientes. Está bien. ¿Qué pasa? Laura respiró hondo. ¿Quién es Carla? La expresión de Ricardo cambió inmediatamente. Su mandíbula se tensó. ¿De qué hablas?
Vi un mensaje en tu teléfono, un mensaje de alguien llamado Carla agradeciéndote por una cena, diciendo que la pasó increíble, diciendo que eres diferente cuando están solos. Ricardo soltó una risa seca, sin humor. ¿Revisaste mi teléfono? ¿En serio, Laura? ¿Ahora eres de esas esposas paranoicas? Responde la pregunta, dijo ella, sintiendo cómo la rabia comenzaba a reemplazar el dolor. ¿Quién es Carla? Es una socia de negocios, una inversionista que está interesada en expandir la empresa. Cenamos para discutir los términos del contrato. Nada más. No puedo creer que estés haciendo una escena por esto. Una socia de negocios te dice que eres diferente cuando están solos. Una socia de negocios te manda besos. Es su forma de ser. Ella es así de expresiva. No significa nada. Estás sacando las cosas de contexto. Laura lo miraba fijamente buscando en sus ojos alguna señal de culpa, de arrepentimiento, de honestidad, pero lo único que vio fue irritación, como si ella fuera el problema, como si el hecho de que se sintiera insegura fuera más grave que los mensajes coquetos de otra mujer. No te creo, susurró ella. Pues es tu problema, Laura. Yo no tengo que darte explicaciones de cada persona con la que trabajo. Si quieres vivir inventando historias en tu cabeza, adelante. Pero no me hagas perder el tiempo con tus inseguridades. Y sin decir nada más, Ricardo se fue a su oficina y cerró la puerta de un portazo. Laura se quedó sentada en el sofá, sintiendo cómo algo dentro de ella se rompía definitivamente. No eran solo los mensajes, era la forma en que Ricardo le había hablado, la forma en que había minimizado sus sentimientos, la forma en que había hecho que ella se sintiera culpable por preocuparse. Eso dolía más que cualquier posible infidelidad. Esa noche, Laura durmió en el cuarto de huéspedes, no porque Ricardo se lo pidiera, sino porque ya no soportaba estar cerca de él. Las siguientes semanas fueron un infierno silencioso. Apenas se hablaban. Cuando coincidían en la casa, intercambiaban palabras corteses pero vacías. Buenos días, buenas noches, provecho, como si fueran roommates forzados a compartir un espacio, no como un matrimonio de años. Laura intentó distraerse. Se enfocó más en su trabajo. Organizó clubes de lectura con sus estudiantes. Salía a caminar sola por las tardes, llamaba más seguido a sus amigas, pero nada llenaba el vacío que sentía. Un sábado por la tarde, mientras revisaba su correo, Laura vio un anuncio de una cabaña en renta, en la playa de La Joya. Era el mismo lugar donde ella y Ricardo se habían casado. Sintió una punzada de nostalgia. Recordó cómo habían bailado descalzos en la arena, cómo se habían prometido amor eterno, cómo todo parecía perfecto. Y entonces tuvo una idea. Tal vez lo que necesitaban era salir de la rutina, alejarse de la ciudad, del trabajo, de las distracciones. Tal vez, si pasaban un fin de semana juntos, solos, podrían reconectar, podrían recordar quiénes habían sido antes de que todo se volviera tan complicado. Laura reservó la cabaña para el siguiente fin de semana. Planeó todo con cuidado. Haría la comida favorita de Ricardo. Llevaría vino. Pondrían música. Caminarían por la playa al atardecer. Volverían a ser ellos. Le contó a Ricardo esa noche durante la cena. Reservé una cabaña en La Joya para el próximo fin de semana. Pensé que nos vendría bien salir de la ciudad, pasar tiempo juntos. Ricardo levantó la vista de su plato con expresión de sorpresa. ¿La Joya? ¿Cuándo? El viernes en la tarde. Podemos salir después de que termines el trabajo. Regresamos el domingo. Él frunció el ceño. No sé, Laura. Tengo mucho trabajo acumulado. Por favor, Ricardo, solo un fin de semana. Hace años que no pasamos tiempo juntos de verdad. Ricardo suspiró. Déjame ver mi agenda y te confirmo. Laura tomó eso como un sí. Pasó los siguientes días preparando todo. Empacó ropa, compró provisiones, hizo una playlist con las canciones que solían escuchar juntos. El viernes llegó. Laura salió temprano de la escuela, llegó a casa
y terminó de empacar las maletas. Tenía todo listo a las 5 de la tarde. Ricardo llegaría a las 6 y saldrían directo hacia la playa. Pero las 6 pasaron. Luego las 7. A las 7:30 Laura llamó a Ricardo. No contestó, le mandó mensajes. Nada. Finalmente a las 8 de la noche el teléfono de Laura sonó. Laura, no voy a poder ir. Surgió algo urgente en el trabajo. Tengo que quedarme a resolver un problema con un proveedor. Lo siento. Ella sintió cómo las lágrimas comenzaban a formarse. Ricardo, tengo todo listo. Las maletas están empacadas. Reservé la cabaña. Pues cancela la reservación. No es el fin del mundo. Otro día vamos. Llevamos planeando esto toda la semana. Me prometiste que irías. No te prometí nada. Dije que vería mi agenda y resulta que hoy surgió algo más importante. ¿Qué quieres que haga? Laura cerró los ojos. ¿Qué quiero que hagas? Quiero que me pongas como prioridad aunque sea una vez. Quiero que recuerdes que tienes una esposa. Quiero que el trabajo no siempre sea más importante que yo. No empieces con eso, Laura. Estoy cansado de tus reclamos. Yo trabajo para que tengamos una vida cómoda. Si no puedes entender eso, entonces no sé qué más decirte. Y colgó. Laura se quedó parada en medio de la sala, mirando las maletas que nunca se usarían, sintiendo cómo su último intento de salvar su matrimonio se desmoronaba. Lloró por horas. Lloró por el hombre que había perdido. Lloró por los años que había desperdiciado esperando. Lloró por ella misma y por todo lo que había soportado en silencio. En los meses siguientes, Laura cayó en una depresión que no podía ocultar. Dejó de maquillarse. Dejó de arreglarse el cabello. Usaba la misma ropa cómoda todos los días. Ya no sonreía en las reuniones de maestros. Sus estudiantes notaron que estaba más callada, más distante. Su amiga Débora, quien se había graduado de abogada y ahora trabajaba en un bufete, la invitó a comer un martes por la tarde. Laura aceptó porque no tenía fuerzas para decir que no. Se sentaron en un restaurante cerca de la escuela. Débora la miraba con preocupación. Laura, ¿qué te está pasando? Te veo muy mal. Estoy bien, mintió Laura, moviendo la ensalada en su plato sin comerla. No me vengas con eso. Te conozco desde hace años. Sé cuando algo no está bien. ¿Es por Ricardo? Laura sintió cómo las lágrimas amenazaban con salir de nuevo. No quería llorar en público. No quería que nadie más viera lo destrozada que estaba por dentro. Pero ya no podía seguir fingiendo. Mi matrimonio está muerto, Débora. Y no sé qué hacer. Débora tomó su mano con firmeza. Entonces deja de cargarlo. Los matrimonios muertos pesan demasiado. Esa noche, Laura llegó a casa y encontró a Ricardo dormido en el sofá. Habían tenido otra discusión fría esa mañana sobre algo insignificante. Ni siquiera recordaba sobre qué. Se quedó mirándolo por un largo rato. Ese hombre que roncaba con la boca abierta ya no era el que ella amaba. O tal vez sí lo era, pero él ya no la amaba a ella. Y en ese momento, Laura tomó una decisión. Una decisión que cambiaría todo. Merecía más que esto. Merecía más que migajas de atención. Merecía más que un hombre que la hacía sentir invisible. Merecía ser amada de verdad. Y si Ricardo no podía darle eso, entonces era hora de dejarlo ir. Laura se quedó despierta toda esa noche mirando el techo de la habitación de huéspedes. Las palabras de Débora resonaban en su mente una y otra vez. Los matrimonios muertos pesan demasiado. Era cierto. Durante años había estado cargando con el peso de un amor que solo ella sostenía. Se había convencido de que ser paciente era lo correcto, que esperar era una virtud, que amar en silencio era noble. Pero ahora entendía que todo eso solo había sido miedo disfrazado de esperanza. A la mañana siguiente tomó su teléfono y le marcó a Débora. Eran las 6 de la mañana, pero no podía esperar más. Débora contestó con voz adormilada. «Laura, ¿estás bien? Necesito verte hoy, lo más pronto posible». Hubo una pausa. Débora pareció entender la urgencia en su voz. «Nos vemos en mi oficina a las 9. ¿Te parece? Ahí estaré».
Laura se levantó, se duchó y se arregló con más cuidado del que había puesto en meses. Se puso un vestido azul que hacía tiempo no usaba, se maquilló ligeramente, se cepilló el cabello hasta dejarlo brillante. Cuando se miró al espejo, vio un destello de la mujer que solía ser, la mujer que se había perdido en algún punto de esos 12 años. Ricardo ya se había ido cuando ella salió de la habitación. Ni siquiera sabía a qué hora se había ido, ni si había notado que ella no había dormido en su cuarto. Probablemente no. Llegó a la oficina de Débora 15 minutos antes. La recepcionista le ofreció café, pero Laura no podía tomar nada. Tenía el estómago cerrado por los nervios. Cuando finalmente Débora la llamó a su oficina, Laura entró con las manos temblando. Débora cerró la puerta y le señaló una silla cómoda frente a su escritorio. «Siéntate, y ahora sí, cuéntame todo». Y Laura lo hizo. Por primera vez en años, habló sin filtros. Le contó sobre el primer aniversario arruinado, sobre las cenas frías que nadie comía, sobre los mensajes de Carla, sobre el viaje cancelado a La Joya, sobre las noches en las que se quedaba despierta, preguntándose en qué momento había dejado de ser suficiente. Lloró sin pena. Gritó cuando necesitó hacerlo. Liberó todo el dolor que había estado guardando como si fuera un secreto vergonzoso. Débora la escuchó sin interrumpir. Solo pasaba pañuelos desechables cuando las lágrimas de Laura se volvían incontrolables. Cuando Laura finalmente terminó, exhausta y con la voz ronca, Débora se inclinó hacia adelante y tomó sus manos. «Laura, mírame. ¿Sabes cuál es el problema más grande que tienes?». Laura negó con la cabeza, limpiándose las lágrimas. «Que has estado esperando que Ricardo cambie. Has estado esperando que vuelva a ser el hombre del que te enamoraste. Pero ese hombre o nunca existió realmente, o murió hace años. Y tú te has quedado atrapada en un matrimonio con un fantasma». Laura sintió cómo esas palabras penetraban hasta lo más profundo de su ser. «El amor no puede ser solo de una persona», continuó Débora. «El amor real es reciprocidad, es ver y ser vista, es esfuerzo mutuo. Y en tu matrimonio, la única que ha estado amando eres tú. Ricardo ya se fue hace mucho tiempo, aunque siga durmiendo en tu casa». «Entonces, ¿qué hago?», preguntó Laura con voz pequeña. «Ya sabes qué hacer. Por eso me llamaste hoy». Laura respiró profundo. Esas palabras que había estado evitando durante tanto tiempo finalmente salieron de sus labios. «Quiero el divorcio». Débora asintió. «Y yo voy a ayudarte a conseguirlo». Esa tarde, después de salir de la oficina de Débora, Laura condujo sin rumbo por San Diego. Pasó por la playa donde se había casado con Ricardo. El mar seguía siendo igual de hermoso, indiferente a los dramas humanos. Se estacionó y caminó descalza por la arena, sintiendo cómo el viento le despeinaba el cabello. Por primera vez en meses, sintió algo parecido a la paz. No era felicidad todavía, pero era el inicio de algo. Era la sensación de haber tomado una decisión importante, de haber recuperado un poco de control sobre su propia vida. Llegó a casa cerca de las 7 de la noche. Ricardo estaba en la sala viendo un partido de fútbol, con una cerveza en la mano y los pies sobre la mesa de centro. Ni siquiera volteó a verla cuando entró. Laura se paró frente al televisor, bloqueando su vista. «Oye, me estás tapando», dijo Ricardo con fastidio. «Necesito hablar contigo». «Ahorita no. Está bueno el partido». Laura tomó el control remoto y apagó la televisión. Ricardo la miró con incredulidad. «¿Qué te pasa?». «Quiero el divorcio», dijo Laura con voz firme, aunque por dentro estaba temblando. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo la miró como si no hubiera entendido las palabras que acababa de escuchar. Luego soltó una risa seca, sin humor. «¿Estás jugando?». «No, hablo en serio. Quiero el divorcio». Ricardo se puso de pie. «¿Por qué? ¿Porque llegué tarde algunas veces? ¿Porque trabajo mucho? ¿Esa es tu razón?». Laura lo miró directamente a los ojos. «No llegaste tarde algunas veces, Ricardo. Llegas tarde todos los días. No trabajas mucho. Te escondes en el trabajo para no tener que estar conmigo. Y la razón por la que quiero el divorcio
es porque ya no te amo. O tal vez sí te amo todavía, pero me amo más a mí misma. Y merezco algo mejor que esto. Ricardo se quedó callado por un momento. Luego negó con la cabeza. Estás siendo dramática. Todos los matrimonios pasan por momentos difíciles. Ya se te va a pasar. No es un momento difícil, Ricardo. Son 12 años de sentirme invisible. Y no se me va a pasar. Laura subió las escaleras hacia el cuarto de huéspedes y cerró la puerta con seguro. Se tiró en la cama y finalmente permitió que su cuerpo temblara. Había dado el primer paso, el más difícil, y aunque tenía miedo de lo que venía, también sentía un extraño alivio. Los siguientes días fueron incómodos. Ricardo intentó actuar como si la conversación nunca hubiera pasado. Laura, en cambio, empezó a hacer cambios. Abrió una cuenta bancaria separada. Habló con el director de la escuela sobre la posibilidad de tomar más horas. Comenzó a buscar departamentos en renta cerca de su trabajo. Débora trabajó rápido. En menos de 2 semanas, los papeles del divorcio estaban listos. Laura los revisó en la oficina de su amiga, leyendo cada línea con atención. No había mucho que dividir. La casa estaba a nombre de Ricardo. Ella no quería nada material. Solo quería su libertad. ¿Estás segura de esto?, preguntó Débora. ¿Podrías pedir una compensación? Fueron 12 años de matrimonio. Laura negó con la cabeza. No quiero su dinero, solo quiero salir de esto. Débora suspiró. Está bien, pero al menos deja que te asegure de que tengas un lugar donde vivir y tus cosas personales. Ya encontré un departamento. Es pequeño, pero es mío. Puedo pagarlo con mi sueldo. Los papeles fueron entregados a Ricardo una semana después por un notificador. Laura no estuvo presente. No quería ver su reacción. Esa noche, él llegó a casa más temprano de lo habitual. Entró a la cocina donde Laura estaba preparando té. ¿En serio vas a hacer esto?, preguntó, dejando los documentos sobre la mesa. Sí. Ricardo se pasó una mano por el cabello, exasperado. ¿Sabes qué? Haz lo que quieras. Si quieres tirar 12 años por la borda, adelante, yo no voy a rogarte que te quedes. Laura sintió una punzada de dolor. Parte de ella, una parte pequeña e ingenua, había esperado que Ricardo luchara por ella, que le pidiera perdón, que prometiera cambiar, pero no lo hizo. Y eso confirmó que estaba tomando la decisión correcta. Ricardo firmó los papeles esa misma noche, prácticamente sin leerlos. Garabateó su nombre con trazos rápidos, como si estuviera firmando un contrato de negocios, no el final de su matrimonio. Dejó los documentos sobre la mesa y se fue a su cuarto sin decir palabra. Laura tomó los papeles con manos temblorosas. Miró la firma de Ricardo, tan indiferente, y sintió como algo se rompía dentro de ella. No era tristeza exactamente, era la confirmación de que para él, ella nunca había sido prioridad, ni siquiera su divorcio merecía una conversación real. Débora programó la audiencia para 3 semanas después. Laura contaba los días con una mezcla de ansiedad y anticipación. Había noches en las que se despertaba sudando, preguntándose si estaba cometiendo un error. Otras noches se sentaba en la cocina a las 3 de la madrugada, tomando té y recordando todos los momentos en los que se había sentido sola dentro de su propio matrimonio. 2 días antes de la audiencia, Laura estaba empacando sus libros en cajas cuando encontró una carpeta vieja en el fondo del closet. La abrió y ahí estaba, el sobre amarillento que había guardado hace 11 años, la carta que había escrito en su primer aniversario. Con manos temblorosas sacó la carta y la desdobló. La tinta estaba ligeramente desvanecida, pero las palabras seguían ahí, claras, dolorosas, honestas. Querido Ricardo, si un día me dejas, quiero que sepas que te amé en silencio cuando el ruido del mundo te hacía sordo. Laura leyó cada palabra, cada línea que había escrito con el corazón roto, pero todavía lleno de esperanza. Cuando terminó, las lágrimas corrían libremente por sus mejillas.
No eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de duelo por la mujer que había sido, por los años que había perdido, por el amor que había entregado sin recibir nada a cambio. Pero también eran lágrimas de liberación, porque al leer esa carta, Laura entendió algo fundamental. Ella había amado de verdad, había dado todo, y si el matrimonio no funcionó, no fue por falta de amor de su parte. Fue porque el amor no puede sostenerse sobre los hombros de una sola persona. Dobló la carta con cuidado y la guardó en su bolsa. Decidió llevarla a la audiencia, no como arma para atacar a Ricardo, no como evidencia de nada legal, sino como testimonio. Quería que alguien, aunque fuera el juez, supiera que hubo amor real, que ella había sido una esposa devota, que su historia no era solo un trámite burocrático más, sino el final de algo que una vez fue hermoso. La mañana de la audiencia, Laura se despertó antes del amanecer. Se duchó con agua caliente, dejando que el vapor limpiara no solo su cuerpo, sino también su mente. Se secó el cabello con cuidado, se maquilló ligeramente, se puso el traje azul marino que había comprado especialmente para ese día. Cuando se miró al espejo, por primera vez en años, reconoció a la mujer que veía reflejada. No era la esposa invisible que esperaba en silencio, no era la mujer que sonreía cuando quería llorar, era Laura Quiñones, profesora, amante de la literatura, mujer fuerte que había sobrevivido a un matrimonio que la había dejado vacía, mujer que estaba lista para empezar de nuevo. Tomó su bolsa donde guardaba la carta y salió de la casa que durante 12 años había llamado hogar, pero que nunca se había sentido como tal. Débora la esperaba afuera del tribunal de familia. La abrazó fuerte. ¿Lista?, preguntó. Laura asintió. Más que nunca. Entraron juntas al edificio de vidrio y concreto. El mar brillaba a lo lejos, indiferente como siempre. Dentro del tribunal había parejas en diferentes etapas de separación. Algunas discutían, otras lloraban, otras simplemente esperaban en silencio, con expresiones de cansancio. Laura se sentó en una banca, con la carta apretada entre sus manos. Respiró profundo. En unos minutos, todo habría terminado. En unos minutos, sería libre. Y aunque no sabía qué le esperaba del otro lado de esa puerta, sabía una cosa con certeza: merecía algo mejor, y finalmente estaba lista para buscarlo. La sala de audiencias del Tribunal de Familia de San Diego estaba fría a pesar del sol brillante que entraba por las ventanas de vidrio. Laura entró acompañada de Débora, sus tacones resonando contra el piso de mármol. El corazón le latía tan fuerte que temía que todos pudieran escucharlo. Apretó su bolsa contra el pecho, sintiendo el sobre amarillento que guardaba dentro, como si fuera un talismán que la protegiera de lo que estaba por venir. Ricardo ya estaba ahí, sentado en una de las bancas de madera oscura. Vestía un traje gris impecable, la corbata perfectamente anudada, los zapatos brillantes. Tenía el teléfono en las manos y su rostro mostraba esa expresión de aburrimiento que Laura conocía tan bien, como si estuviera esperando una reunión de negocios más, no el final de 12 años de matrimonio. Cuando ella entró, él levantó la vista por un segundo, sus miradas se cruzaron brevemente y luego volvió a bajar la cabeza hacia la pantalla. Ni un saludo, ni un gesto, nada. Laura sintió una punzada en el pecho, pero respiró profundo y se sentó del otro lado de la sala con Débora. Su abogada le apretó la mano con suavidad, un gesto silencioso de apoyo que Laura agradeció enormemente. Unos minutos después, el alguacil anunció la entrada del juez. Todos se pusieron de pie. El juez Antonio Márquez entró a la sala con paso lento pero firme. Era un hombre de 58 años, con el cabello gris peinado hacia atrás y unos lentes de marco delgado que descansaban sobre su nariz. Tenía esa expresión de cansancio que dan años de escuchar historias de matrimonios rotos, pero también había algo más en sus ojos, una humanidad que no se había perdido a pesar de todo lo que había visto. «Siéntense, por favor»,
dijo con voz grave pero amable. El juez abrió el expediente frente a él y comenzó a revisar los documentos. Laura miraba sus manos moverse sobre los papeles, hojeando las páginas que resumían 12 años de su vida en términos legales, fríos y distantes. Bienes compartidos, cuentas bancarias, fechas, firmas, como si el amor pudiera medirse en contratos. Bien, dijo el juez finalmente, quitándose los lentes y mirando a ambos. Estamos aquí para proceder con la disolución del matrimonio entre la señora Laura Quiñones y el señor Ricardo Beltrán. He revisado los documentos y todo parece estar en orden. Antes de continuar, ¿alguno de ustedes tiene algo que agregar o alguna objeción que presentar? Ricardo se movió en su asiento, incómodo. No, su señoría, todo está bien. Solo queremos terminar con esto rápido. Laura sintió cómo esas palabras la golpeaban. Terminar con esto rápido, como si los últimos 12 años fueran solo un trámite molesto que había que resolver antes del almuerzo. El juez miró a Laura. «¿Señora Quiñones?» Ella tragó saliva. Su garganta estaba seca. Había ensayado este momento tantas veces en su mente, pero ahora que estaba aquí, las palabras parecían atascadas. Miró a Débora, quien le dio un pequeño asentimiento de aliento. «Su señoría», dijo Laura con voz temblorosa pero clara, «antes de que firmemos, me gustaría presentar algo para el expediente». El juez levantó una ceja, curioso. «¿Algo para el expediente? ¿De qué se trata?» Laura sacó el sobre amarillento de su bolsa. Sus manos temblaban ligeramente mientras se ponía de pie y caminaba hacia el estrado. Ricardo la miró por primera vez con algo parecido a la confusión en su rostro. «Es una carta, su señoría. Una carta que escribí hace 11 años, en mi primer aniversario de bodas. Me gustaría que formara parte del expediente. No cambia nada legalmente, lo sé, pero necesito que alguien sepa que hubo amor, que esto no siempre fue un trámite frío». El juez tomó el sobre con cuidado, como si entendiera que lo que tenía en sus manos era más que solo papel. Lo abrió despacio y sacó la carta. Sus ojos comenzaron a recorrer las líneas escritas con la letra de Laura, aquella letra que había plasmado tanto dolor y tanta esperanza tantos años atrás. La expresión del juez cambió. Su rostro, que hasta ese momento había mantenido la neutralidad profesional que exigía su puesto, se suavizó. Miró a Laura, luego a Ricardo, y tomó una decisión. «Creo que esto debería leerse en voz alta», dijo con voz baja pero firme. Ricardo se enderezó en su asiento. «¿Qué? ¿Por qué?» «Porque a veces, señor Beltrán, necesitamos recordar lo que estamos a punto de firmar, porque los divorcios no son solo papeles, son historias, son vidas, y esta señora tiene derecho a que su historia sea escuchada». El juez se aclaró la garganta y comenzó a leer. «Querido Ricardo, si un día me dejas, quiero que sepas que te amé en silencio cuando el ruido del mundo te hacía sordo». La sala quedó en absoluto silencio. Hasta el aire parecía haberse detenido. Laura sintió cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, pero las contuvo. No iba a llorar, no ahora. Te esperé con cenas frías, con promesas incumplidas y con sonrisas forzadas frente a los demás. Te esperé en aniversarios solitarios, en cumpleaños olvidados, en noches donde tu lado de la cama quedaba vacío porque el trabajo siempre fue más importante que yo. Ricardo había dejado caer el teléfono sobre su regazo. Su rostro, que momentos antes mostraba indiferencia, comenzaba a descomponerse. Sus ojos, que nunca miraban realmente a Laura, ahora estaban fijos en el juez, escuchando cada palabra como si fueran puñales. Guardé esta carta para el día en que te rieras de nuestra historia, solo para que alguien te recordara que el amor existió y fue real, que yo te amé con cada fibra de mi ser, que me quedé despierta esperándote, que cociné tus platillos favoritos, aunque sabía que no los comerías, que defendí nuestro matrimonio ante mis amigas cuando me decían que merecía más. La voz del juez temblaba ligeramente ahora. Incluso él, acostumbrado a estas situaciones, parecía conmovido. Te amé cuando ya no quedaba nada de mí para amar,
cuando me miraba al espejo y no reconocía a la mujer que veía, cuando me sentía invisible en mi propia casa. Aún así, te amé. Ricardo se llevó una mano a la boca. Su respiración se había vuelto pesada, irregular. Por primera vez en años, Laura vio algo en sus ojos que no había visto desde aquella boda en la playa. Emoción real, dolor real. Te perdono por todas las veces que me hiciste sentir pequeña, por todas las veces que tu teléfono fue más importante que mi voz, por todas las promesas rotas y los sueños que murieron esperándote. Te perdono porque en el fondo sé que quien no ama no es malo, simplemente no aprendió a ser completo. Las lágrimas finalmente rodaban por las mejillas de Laura, pero no hizo nada por detenerlas. Débora le apretó la mano por debajo de la mesa. Y si algún día lees esto, quiero que sepas que no te odio. Solo deseo que aprendas a amar a alguien de la forma en que yo te amé a ti, porque ese amor, aunque me destruyó, también me hizo humana, me hizo real, y no me arrepiento de haberlo sentido. El juez dobló la carta con cuidado y la colocó sobre el expediente. Se quitó los lentes y se limpió los ojos discretamente. Hubo un largo silencio en la sala. Nadie se movía, nadie hablaba. ¿Cuándo escribiste eso? La voz de Ricardo rompió el silencio. Era ronca, quebrada, casi irreconocible. Laura lo miró directamente a los ojos por primera vez en meses. En nuestro primer aniversario de bodas, cuando te esperé con la cena hasta las 11 de la noche, cuando llegaste oliendo a whisky y no te disculpaste. Esa noche escribí esta carta porque necesitaba que alguien, aunque fuera yo misma en el futuro, recordara que hubo amor, que no todo fue un error. Ricardo cerró los ojos con fuerza. Sus manos, que siempre habían sido tan seguras firmando contratos y cerrando negocios, ahora temblaban visiblemente. Laura, yo no sabía que... No sabías porque nunca preguntaste. Nunca me miraste realmente, Ricardo. Estaba ahí, todos los días esperándote. Pero para ti yo era parte del mobiliario, algo que siempre estaría ahí sin importar cuánto lo descuidaras. El juez se aclaró la garganta. Señor Beltrán, señora Quiñones, he estado en este trabajo durante 22 años. He visto cientos de divorcios, algunos llenos de odio y venganza, otros de simple cansancio, pero pocas veces he visto algo como esto. Pocas veces he visto a alguien recordarle a otro que hubo amor, no como arma, sino como despedida. Se puso los lentes de nuevo y miró directamente a Ricardo. Señor Beltrán, a veces el documento más importante de un divorcio no es el contrato que vamos a firmar hoy. Es el recuerdo de que hubo amor. Es la evidencia de que alguien se entregó por completo y usted no supo valorarlo. Eso no cambia nada legalmente, pero debería cambiar algo en usted como ser humano. Ricardo no respondió. Solo miraba al frente, con los ojos vidriosos y la mandíbula apretada. El juez empujó los documentos finales hacia adelante. Bien, si no hay más que agregar, procedamos con las firmas. Tomó la pluma que estaba frente a él, pero sus dedos no parecían responder. La sostuvo por varios segundos sin moverla. Finalmente, con un movimiento tembloroso, garabateó su nombre en la línea indicada. La tinta quedó manchada en un lugar porque su mano tembló demasiado. Laura observó la firma, tan diferente a aquella que había visto semanas antes, cuando firmó los papeles iniciales sin siquiera leerlos. Esta firma era de un hombre que finalmente había entendido lo que estaba perdiendo. Pero era demasiado tarde. Ella tomó la pluma con calma. Su mano estaba firme. No temblaba. Firmó su nombre con letra clara y decidida. Laura Quiñones. Y con esa firma se liberó de 12 años de espera, de silencio, de amor no correspondido. El juez revisó los documentos y asintió. Con esto, el matrimonio entre Laura Quiñones y Ricardo Beltrán queda legalmente disuelto. Les deseo a ambos lo mejor en sus caminos separados. Laura se puso de pie, tomó el sobre amarillento que el juez le devolvió y lo guardó en su bolsa. Miró a Ricardo una última vez.
Él tenía la cabeza entre las manos, los hombros caídos, derrotado. Ella no sintió satisfacción por verlo así. No sintió venganza ni alegría. Solo sintió paz. La paz que viene después de una tormenta larga. La paz de saber que había hecho todo lo posible y que ahora, finalmente, era libre. Salió del tribunal con Débora a su lado. El sol de San Diego brillaba con fuerza. El aire salado del mar llenaba sus pulmones. Laura respiró profundo y sintió cómo algo dentro de ella se expandía. Como si después de años de vivir encogida, finalmente pudiera estirarse y ocupar su propio espacio. Una semana después, Laura estaba en su salón de clases corrigiendo ensayos cuando tocaron a la puerta. Era la secretaria de la escuela con una caja pequeña envuelta en papel café. «¿Te llegó esto?», dijo con una sonrisa. Laura tomó la caja con curiosidad. No esperaba nada. La abrió con cuidado y dentro encontró una sola hoja de papel doblada. La letra era inconfundible. La letra de Ricardo. Tenía razón, nunca aprendí a ser completo. Pasé 12 años persiguiendo cosas que creía que importaban y perdí la única que realmente valía la pena. No espero que me perdones, no espero nada. Solo quería que supieras que finalmente entendí, pero entendí demasiado tarde. Laura leyó las palabras 2 veces. Sintió una tristeza profunda, pero no por ella, por Ricardo. Por el hombre que había pasado tanto tiempo construyendo un imperio y olvidando construir una vida. Guardó el papel en la misma carpeta donde había mantenido la carta durante 11 años. Esta vez no sintió el peso del dolor, solo la ligereza de haber cerrado un círculo. Esa tarde, después de terminar sus clases, Laura condujo hasta La Joya. Se estacionó cerca de la playa, donde se había casado con Ricardo todos esos años atrás. Caminó descalza por la arena, sintiendo cómo los granos se colaban entre sus dedos, cómo el viento del mar despeinaba su cabello. Se sentó cerca del agua y miró el horizonte. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas. Era hermoso, y por primera vez en 12 años, Laura podía apreciar esa belleza sin el peso de la tristeza en su pecho. Pensó en todo lo que había vivido, en la mujer que había sido cuando conoció a Ricardo, en la mujer en la que se había convertido durante el matrimonio, y en la mujer que era ahora. No era la misma. Había cicatrices, había dolor, pero también había fortaleza. Había dignidad, había amor propio. Se dio cuenta de algo importante. El final de su matrimonio no era el final de su historia. Era apenas el comienzo de una vida donde ella sería la protagonista, no el personaje secundario en la vida de alguien más. El comienzo de días donde se elegiría a sí misma primero. El comienzo de una Laura que sabía su valor y no lo negociaría nunca más. Una ola llegó hasta sus pies, mojándole los tobillos con agua fría. Se rió, una risa genuina que no había sentido en años. Se puso de pie, sacudió la arena de su ropa y caminó de regreso a su auto. Antes de subir, volteó una última vez hacia la playa. Este lugar ya no le pertenecía al pasado. Lo reclamaba para su futuro. Volvería aquí, pero la próxima vez no sería para recordar lo que perdió, sino para celebrar lo que había ganado, su libertad, su paz, ella misma. Laura manejó de regreso a su pequeño departamento con las ventanas abajo, dejando que el viento le azotara el rostro. En el radio sonaba una canción que no conocía, pero tarareó de todos modos. Cuando llegó a casa, se preparó una taza de té, se sentó en su balcón y abrió un libro nuevo. La historia de su matrimonio había terminado, pero la historia de Laura Quiñones apenas comenzaba. Y esta vez, ella escribiría cada capítulo con sus propias manos. Hay amores que nos enseñan a amar y hay amores que nos enseñan a amarnos a nosotros mismos. La historia de Laura nos recuerda una verdad que muchos olvidamos en el camino. El amor nunca puede sostenerse sobre los hombros de una sola persona.
No importa cuánto demos, cuánto esperemos o cuánto sacrifiquemos, si del otro lado no hay reciprocidad, solo estamos construyendo castillos en la arena que las olas del tiempo terminarán derrumbando. Laura nos enseña que la paciencia sin límites no es virtud, es autodestrucción, que esperar en silencio no es amor, es negarse a sí misma. Durante 12 años, ella fue la guardiana de un matrimonio que solo ella sostenía, creyendo que su amor sería suficiente para los dos. Pero el amor real no es sacrificio unilateral. El amor real es encuentro, es verse y ser vista, es elegirse mutuamente cada día, no solo una vez frente al altar. ¿Cuántas personas viven como Laura vivió, esperando que alguien cambie, que alguien regrese, que alguien finalmente las vea? ¿Cuántos corazones se rompen en silencio, preparando cenas que nadie comerá, esperando llamadas que nunca llegan, fingiendo sonrisas mientras por dentro se desmoronan? Y lo más triste es que muchos normalizan ese dolor, lo llaman amor, cuando en realidad es solo la sombra de lo que el amor debería ser. La carta que Laura escribió 11 años atrás no era un grito de venganza, era un testimonio de que ella había amado de verdad. Y esa es una lección poderosa. Amar de verdad nunca es un error, incluso cuando no es correspondido. El error no está en haber amado, está en quedarse donde ya no hay amor. Laura no perdió 12 años, los invirtió en aprender una lección fundamental. Su valor no dependía de que Ricardo la viera. Ella siempre tuvo valor, solo necesitaba reconocerlo ella misma. El momento en que Laura decidió pedir el divorcio no fue un momento de debilidad, fue su momento más fuerte. Fue el momento en que se eligió a sí misma. Fue cuando entendió que merecía ser amada con la misma intensidad con la que ella amaba. Y eso no es egoísmo, es amor propio, es dignidad, es decir, basta cuando todos esperan que sigas aguantando. Ricardo despertó demasiado tarde, como muchos despiertan cuando ya han perdido lo más valioso. Pasó años persiguiendo éxito, dinero, reconocimiento, creyendo que esas cosas construían un futuro, pero olvidó que el futuro sin amor es solo una lista de logros vacíos. Su tragedia no fue perder a Laura, fue darse cuenta de que la tuvo todo ese tiempo y nunca la vio realmente. Esta historia nos deja con una pregunta incómoda. ¿Somos Laura o somos Ricardo? ¿Estamos dando amor sin recibir nada a cambio, esperando milagros que nunca llegan? ¿O estamos tan perdidos en nuestras propias ambiciones que olvidamos ver a quienes nos aman? Ambos caminos llevan al mismo lugar, la soledad. La diferencia es que uno te deja con la conciencia tranquila de haber amado de verdad, y el otro te deja con el arrepentimiento de haber desaprovechado ese amor. Pero la verdadera lección de esta historia no está en el tribunal, ni en la carta, ni siquiera en el divorcio. Está en la última escena, en Laura caminando por la playa, sintiendo el viento en su rostro, recuperando pedazos de sí misma que había perdido en el camino. Está en su sonrisa genuina, en su decisión de escribir su propia historia, en su certeza de que merecía algo mejor. Esa es la victoria real, no vencer al otro, sino recuperarse a sí misma. Si hoy te identificas con Laura, si estás esperando que alguien te vea, que alguien valore tu amor, que alguien regrese, escucha esto, no esperes más. Tu vida no puede ser una sala de espera eterna. El amor que das tiene que regresar multiplicado, no convertirse en un pozo sin fondo. Y si la persona que amas no puede darte eso, entonces no es tu persona. Y está bien dejarlo ir, está bien elegirte, está bien cerrar puertas que nunca debieron abrirse. Y si te identificas con Ricardo, si has estado tan ocupado construyendo imperios que olvidaste construir relaciones, aún estás a tiempo. Pero no de recuperar lo que perdiste, eso ya no es posible. Estás a tiempo de aprender,
de cambiar, de no repetir los mismos errores con alguien más. Estás a tiempo de entender que la vida no se mide en éxitos profesionales, se mide en los momentos compartidos con quienes amas. La carta de Laura nos recuerda que las palabras tienen poder, que a veces lo que guardamos en silencio necesita ser dicho, aunque sea años después, que dar voz a nuestro dolor no es debilidad, es sanación, y que perdonar no significa olvidar, significa liberarse del peso de la amargura para poder caminar más ligero hacia el futuro. Esta historia nos enseña que los finales no siempre son tristes. A veces, un divorcio es el comienzo de algo mejor. A veces, soltar es más valiente que aferrarse. A veces, la mayor muestra de amor propio es alejarse de quien no sabe amarte, y que la verdadera libertad no está en tener a alguien a tu lado, está en estar completa contigo misma. Laura cerró un capítulo doloroso, pero abrió un libro entero de posibilidades. Y esa es la lección más hermosa. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad. Nunca es demasiado tarde para elegirte a ti mismo. Tu historia no termina cuando alguien se va. Tu historia apenas comienza cuando decides que mereces más. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.